Desde el inicio de la humanidad, Dios reveló que la vida solo puede sostenerse a través del sacrificio. El pecado entró al mundo y con él la muerte, pero desde el mismo Edén, el Señor mostró un camino de redención, el sacrificio del Cordero. Esta verdad atraviesa toda la Escritura y culmina en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, la Biblia dice: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Génesis 3:21. Aquí vemos el primer sacrificio. Para cubrir la vergüenza de los primeros hombres, un animal inocente tuvo que morir. El pecado requiere muerte, la justicia divina demanda paga, y desde el inicio Dios mostró que la sangre derramada sería el medio para cubrir la culpa. Ese fue el primer anuncio del sacrificio del Cordero. El mensaje es claro: tú pecaste, pero alguien inocente muere en tu lugar. Unos capítulos después, en Génesis 4, encontramos a Abel presentando a Dios una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, y el Señor miró con agrado su sacrificio. ¿Por qué Abel fue aceptado y Caín no? Porque Abel entendió que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 11:4 lo explica. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel no vino con lo que él consideraba suficiente, vino con lo que Dios había establecido, el sacrificio de un cordero. Así nos enseña que no podemos acercarnos a Dios con nuestras obras, solo con la sangre del cordero. Sigamos avanzando en la historia. En Éxodo 12, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, Dios anunció la última plaga, la muerte de los primogénitos. La única manera de escapar era el sacrificio del Cordero Pascual. El Señor ordenó: «Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Éxodo 12:7. Esa noche el ángel destructor pasó por Egipto, pero cuando veía la sangre en los dinteles, pasaba de largo. Allí nace la Pascua, una sombra del sacrificio de Cristo. El mensaje es claro: no importa quién seas, si la sangre del Cordero está sobre tu casa, la muerte no te toca. No era cuestión de ser rico o pobre, israelita o extranjero. Lo único que hacía la diferencia era la sangre. Durante la travesía de Israel, Dios instituyó un sistema de sacrificios a través de la ley de Moisés. Cada día, cada fiesta, cada año, se derramaba sangre de animales como recordatorio de que el pecado merece muerte. En Levítico 17:11 se establece una verdad fundamental: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Cada sacrificio señalaba hacia el Cordero perfecto que un día vendría. Pero esos sacrificios eran solo figuras, no podían quitar el pecado, solo cubrirlo momentáneamente. Hebreos 10:4 lo dice claramente: «Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados». Dios, a través de los profetas, anunció que vendría un siervo sufriente que sería como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7 declara: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Isaías habló de un cordero que cargaría con nuestras iniquidades, que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia ese sacrificio supremo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo proclama con voz fuerte: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. ¡Qué declaración tan poderosa! Juan no dijo un cordero más, sino el Cordero de Dios. No es un sacrificio humano, no es un animal, no es una repetición. Es el sacrificio definitivo preparado por el mismo Dios. Jesús no vino a cubrir el pecado, vino a quitarlo. No vino a dar una solución temporal, vino a dar una redención eterna. Jesús, el Cordero sin mancha y sin pecado, vivió entre nosotros cumpliendo cada requisito de la ley.
Primera Pedro 1, 18, 19 lo afirma. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Su pureza lo hizo el sacrificio perfecto. Todo lo que la Pascua representaba, todo lo que los sacrificios anunciaban, todo lo que los profetas habían declarado, se cumplió en Jesús. Y llegó el día del sacrificio supremo. En el Gólgota, Jesús fue crucificado como el Cordero expiatorio. Juan 19:30 nos dice que exclamó, «Consumado es». Con esas palabras, se cerraba el sistema de sacrificios antiguos, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. En la cruz, el Cordero derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Isaías 53:5 se cumplió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí, en ese madero, el Cordero tomó nuestro lugar. El sacrificio del Cordero no es solo historia antigua, es la base de nuestra fe. Hebreos 9:22 nos recuerda, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay salvación sin la sangre del Cordero. No hay acceso a Dios sin la sangre del Cordero. No hay victoria sobre el pecado sin la sangre del Cordero. Lo que Abel anticipó, lo que Israel celebró en la Pascua, lo que los profetas anunciaron, se cumplió de una vez y para siempre en Jesucristo. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz como el Cordero perfecto, no solo cumplió la Pascua, sino que abrió un nuevo y vivo camino hacia Dios. La Escritura dice en Mateo 27:51 que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El acceso a la presencia de Dios estaba prohibido para todos, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Pero con el sacrificio del Cordero, ese acceso se abrió para todos los que creen. Hebreos 10, 19, 20 lo afirma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, lo que antes era inaccesible ahora está abierto gracias al sacrificio del Cordero. Jesús celebró la última cena con sus discípulos y la transformó en un recordatorio eterno de su sacrificio. Tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Tomó la copa y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. La Pascua judía fue cumplida en Cristo. Ya no necesitamos un cordero pascual en cada generación, porque el cordero verdadero fue inmolado una vez para siempre. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Pero el sacrificio del Cordero no terminó en la cruz. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó con poder. La resurrección es la victoria del Cordero sobre la muerte. Apocalipsis 1:18 declara sus palabras: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». El Cordero venció, y su sacrificio no solo nos libra del pecado, también nos asegura vida eterna. El Apocalipsis nos revela una visión gloriosa del Cordero. En Apocalipsis 5:6 Juan dice, «Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado». Y en el versículo 12, los ángeles claman, «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». El Cordero ya no está en el madero, está entronizado en gloria. El sacrificio no fue derrota, fue victoria eterna. Ese mismo Cordero es el centro de la adoración celestial. Apocalipsis 7, 9, 10 describe:
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. La multitud redimida adora al Cordero porque saben que solo su sacrificio los hizo dignos de estar allí. El poder de la sangre del Cordero no es solo una doctrina, es una realidad que transforma vidas. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero nos limpia, 1 Juan 1:7, nos redime, Efesios 1:7, nos justifica, Romanos 5:9, y nos santifica, Hebreos 13:12. Cada vez que el enemigo intenta acusarnos, podemos señalar la sangre del Cordero que habla mejor que la sangre de Abel, Hebreos 12:24. El sacrificio del Cordero también es nuestra esperanza en el juicio final. Apocalipsis 21:27 declara que en la Nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El día que estemos delante del trono, la única garantía será que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Y solo se inscribe allí por la fe en el sacrificio del Cordero. El último capítulo de la Biblia nos muestra al Cordero como nuestro pastor y rey. Apocalipsis 22:1-3 describe: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El Cordero es nuestra provisión eterna, nuestra luz, nuestro descanso. Lo veremos cara a cara, y reinaremos con él para siempre. Entonces, ¿qué significa el sacrificio del Cordero? Significa que el pecado fue derrotado, que la muerte fue vencida, que tenemos acceso al Padre, que la sangre nos limpia, que hay poder para vivir en santidad, que tenemos esperanza de vida eterna, y que un día estaremos adorando eternamente al Cordero. Todo lo que somos y tenemos depende de ese sacrificio. Sin el Cordero, no hay evangelio. Sin el Cordero, no hay iglesia. Sin el Cordero, no hay salvación. Este es el mensaje que debemos predicar con urgencia. El sacrificio del Cordero sigue siendo suficiente. No importa cuán profundo sea tu pecado, la sangre del Cordero puede limpiarte. No importa cuán dura sea tu batalla, la sangre del Cordero te da victoria. No importa cuán vacía sea tu vida, el Cordero es tu esperanza. Por eso hoy debemos volver al altar. Debemos recordar que todo se trata de Jesús, el Cordero inmolado. Permíteme cerrar con una oración. Señor, gracias por el sacrificio del Cordero. Gracias porque desde el Edén hasta el Apocalipsis nos mostraste que la sangre del Cordero es nuestra única esperanza. Hoy confesamos que no tenemos mérito alguno, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero tu sangre preciosa nos limpia y nos da acceso al Padre. Te pedimos que selles nuestros corazones con esa verdad, que vivamos bajo el poder de la sangre, que testifiquemos con valentía que el Cordero fue inmolado y que es digno de toda gloria. Que nuestra vida sea un altar de adoración al Cordero, hasta el día en que estemos frente a tu trono y cantemos eternamente: digno es el Cordero que fue inmolado. En el nombre de Jesús. Amén.